Shido, la reencarnación de Kirito, capítulo 6. Kurumi, dime por qué estás haciendo esto, diría Shido en sus pensamientos, y al decir eso Shido iría a la azotea para tratar de detener a Kurumi. Cuando llegó a la azotea de la prepa, vería que efectivamente ahí estaba Kurumi, que estaba esperando a que el prota llegara. Vaya que eres bastante rápido, Shido-san, no me esperaba que fueras demasiado rápido, pero bueno, Shido-san, qué bueno que llegaste, ya que quiero comprobar que tus simples palabras solo son palabras vacías, que no tienen ninguna pizca de verdad. Y Shido, que la estaba viendo de forma seria, diría: yo jamás mentiría con esas palabras, y si dudas de lo que dije te lo volveré a repetir, definitivamente no dejaré que sigas matando a más personas, y por supuesto que tampoco dejaré que alguien te haga daño, al menos no si yo puedo evitarlo. También le haré esa promesa al espíritu del origen una vez en que me encuentre con ella. Kurumi, que se sorprendió mucho al escuchar que Shido conocía algo acerca del espíritu del origen, diría: ¿cómo es que sabes del espíritu del origen? ¿Acaso tienes algo de contacto con ella? Pero Shido, que todavía seguía muy serio, diría: no tengo ningún contacto con ella, solo escuché de ella por parte de Ratatox cuando empecé a andar salvando a los espíritus, y me prometí internamente que también la iba a salvar aunque me costara la vida. Y Kurumi, que se molestó un poco al saber que no sabía sobre el espíritu del origen, y aún más al darse cuenta que pretendía salvarla a costa de su vida. Y Shido, que quiso continuar con la conversación principal, dijo: Kurumi, será mejor que quites esa barrera para que hablemos con más serenidad. Pero Kurumi, que regresó a su actitud habitual, formaría un pequeño terremoto espacial para así acabar con todos de la escuela. Pero Mana, que llegó justo a tiempo y dándole una patada a Kurumi que la desconcentró, diría: qué bien, llegué justo a tiempo. Dime, ¿estás bien, Nii-sama? Y Shido, que se sintió un poco más aliviado al ver aparecer a Mana, diría: sí, estoy bien y ahora estoy más tranquilo al ver que estás aquí. La tranquilidad de Shido se elevó aún más al ver que Origami y Toka habían aparecido para ayudar a Shido, que sacando sus dos espadas diría: bien, como ya somos 4 contra 1, tal vez, y digo solo tal vez, podremos darle algo de pelea. Al momento de que dijera esas palabras Shido intentaría lanzarse, pero Kurumi, que se puso enfrente de él, le daría una patada que lo mandó a volar un poco. Maldita, ¿cómo te atreves en hacerle daño a mi hermano mayor? Diría Mana enojada, atacando a Kurumi a distancia, pero ella la estaría esquivando sin ningún problema. Y Toka, que no se quería quedar atrás, sacaría su sandalapón y trataría darle aunque fuera un tajo para hacerle aunque fuera algo de daño, pero aún así el resultado seguía siendo el mismo a pesar de que Origami también estuviera ayudando en la pelea. Me lleva el chanfle, pensé que le daríamos algo de pelea hasta que llegaran los de la AST para poder huir mientras que ella era distraída, pero no me imaginé esto, diría Shido, viendo cómo estaban siendo prácticamente superados por Kurumi, que con una sonrisa arrogante dijo: esto no es justo, son 4 contra 1, ¿qué les parece si somos más parejos? Lo diría sacando a sus clones para el asombro de todos, pero que rápidamente serían destruidas por todos. Y al momento de ser destruidas Shido, que les pediría a las chicas que se detuviera, les diría que tenía un plan algo arriesgado, donde ellas le harían caso. Y Shido, que se pondría arriba de un tubo, dijo: viene a Kurumi a los ojos. Kurumi, si quieres devorarme, quita esa maldita barrera ahora mismo, y si no lo haces saltaré de ahí y moriré. Y Kurumi, que se sorprendió levemente, dijo: ¿acaso estás planeando en negociar tu vida para que quite la barrera? Muy bien, hazlo, ya que después de todo son palabras vacías. Y Shido, sin pensarlo, se dejaría caer para el susto de su harem y para el enfado de Kurumi, que salvándole la vida y dejándolo caer bruscamente al techo diría: no puedo creer que de verdad tuviste que arriesgar tu vida, ¿acaso estás idiota o qué demonios te pasa? Lo diría realmente enojada, pero
a la vez, estando algo asustada de que volviera a hacer la misma locura. ¿Lo ves, Kurumi-chan? Mi vida no es tan predecible como se ve a simple vista, así que te lo diré una vez más, levanta la barrera si no quieres que vuelva a saltar de la azotea, o mejor aún, me morderé la lengua y moriré, así que decide, diría Shido esperanzado de que Kurumi le hiciera caso, y Kurumi, que no sabía qué hacer, estaría pensativa si hacerle caso o no, hasta que finalmente le hizo caso y levantaría la barrera para después escuchar a Shido decir: bien, una cosa más, hay aún más, diría Kurumi un poco enojada, a lo cual él dijo: así es, y es que quiero que dejes esta vida que traes, ya que quiero que vivas una vida feliz con nosotros. Claro que primero tendrías que pagar por todo lo que has hecho, pero es más que un hecho de que te aceptaremos en nuestra hermosa familia. Y Kurumi, que tal parecía que ya había aceptado, trataría de tomarlo de la mano, aunque todavía estando un poco dudosa de si hacerlo o no, pero de un segundo a otro Kurumi sentiría como si alguien le hubiera atravesado la espalda y el estómago, para después escuchar una voz idéntica a la de ella decir: vaya, vaya, no pensé que cayeras tan fácilmente ante esas bellas palabras. Shido, que se sorprendió, vería que efectivamente había sido atravesada por una mano, para después verla caer y ver que la Kurumi original era la causante de ello, que con una cara de aburrimiento diría: vaya, no puedo creer que haya caído tan fácilmente, supongo que tal vez fui demasiado inocente en aquel entonces. Y Shido, que quedó en shock y en lágrimas en los ojos, solo agacharía la cabeza con sus ojos siendo ensombrecidos por su cabello sin decir nada, y Kurumi, que vería a todos con una sonrisa maléfica, diría: será mejor que ignoren lo que acaba de pasar, ya que después de todo, ustedes morirán en mis manos y Shido-san será solamente mío. Y Shido, que seguía con sus ojos ensombrecidos, no diría nada, para después todos menos Shido ver cómo Kurumi estaba a punto de crear un enorme terremoto espacial, que sería rápidamente neutralizado por otra cosa que sorprendió a todos, donde Kurumi, que era la que más sorprendida estaba, diría: ¿cómo es que mi ataque fue neutralizado? A lo cual una voz en el cielo diría: ¿que acaso no lo sabes? Si un terremoto espacial choca con otro con el mismo poder, forzosamente ambos se neutralizan instantáneamente. Todos al ver al cielo quedaron sorprendidos al ver a Kotori siendo envuelta en fuego, pero Origami, que era la más sorprendida, estaba, diría: al fin te encontré, Feet. Pero al decir eso, una de las clones de Kurumi la golpearía en el cuello, así dejándola inconsciente antes de que la viera. Bien, creo que ya es hora de que detengas todo esto si no quieres que te acabe aquí ahora. Pero Kurumi, que mostró una sonrisa arrogante, diría: ¿cuándo dejarás de intervenir en mis planes? Bueno, supongo que lo dejarás de hacer cuando acabe con tu vida, como si fuera tan fácil matarme, diría Kotori lanzándose hacia Kurumi, pero Shido, que puso su mano, como diciéndole que no la atacará, diría: espera, Kotori, no ataques a Kurumi-chan, pero ella, que se molestó un poco, diría: ¿por qué me detienes? Sé que dije que Ratatox era una organización que se encargaba de los espíritus sin tener la necesidad de matarlas, pero si no la detengo seguirá causando más daño, lo diría tratando de hacer que no la detuviera, pero se sorprendió por lo siguiente que vio, ya que vería que Shido se le había quedado viendo con una mirada sin emociones, y también vería que su característico brillo que solía tener en sus ojos se estaba desvaneciendo poco a poco, cosa que la sorprendió porque nunca lo había visto así en el tiempo que lleva siendo su hermana menor, y sorprendida diría: Shido, ¿estás bien? Pero él no diría nada, y acercándose lentamente a Kurumi sacaría sus dos espadas, donde Kurumi, que no se esperaba esa acción de Shido, diría:
No me digas que tienes planeado atacarme, siendo tan pero tan débil, pero Shido, que no dijo nada, solo la vería con los mismos ojos con los que vio a Kotori, pero a diferencia a como la vio a ella, esos ojos le mostraban varios sentimientos: tristeza, shock, odio, etcétera, cosa que sorprendió a Kurumi, al no esperarse que le afectara tanto la muerte de su clon, diría, mostrando un poco de miedo y arrogancia a la vez. No me digas que te afectó la muerte de mi insignificante e inocente clon, pero Shido, que seguía sin decir nada, ya habría aparecido enfrente de Kurumi, donde estaría a punto de amputarle ambos brazos, pero Kurumi, que reaccionó a tiempo, logró esquivarlo antes de que eso pasara y sorprendida dijo: ¿pero qué velocidad? Jamás pensé que tuviera tal velocidad, no debo de confiarme en lo más mínimo o si no estaré muerta. Al decir eso vería como el cuerpo de Shido estaba humeando, cosa que las sorprendió aún más a las chicas de su harem, e incluso al mismo Kirito, ya que no se esperaba que le pasara eso a su reencarnación, así que rápidamente llegaría a la conclusión de que tal vez su reencarnación tenía un poder oculto que ni siquiera él mismo sabía que tenía. Mientras tanto, en la batalla, Shido le seguiría dando tajo tras tajo, mientras que su poder, velocidad y todas sus técnicas se estaban elevando a una velocidad más que sorprendente. ¿Pero qué demonios significa esto? No me dijeron que Shido-san tenía un poder oculto y menos así de poderoso, diría Kurumi en sus pensamientos, sorprendida al presenciar cómo el poder de Shido se estaba elevando, y no solo eso, sino que también se arrepintió de haber matado a su clon, aunque cómo podría culparse, ya que no se esperaba que Shido le agarrara tanto cariño a su clon como para ponerse así al solo verla ser asesinada y mostrando miedo por primera vez en su vida. Trataría de huir, pero Shido, que no quería que escapara, cargó una gran energía con mucho poder y formando una estrella, diría estrella del caos, y al decir eso le disparó su mejor y recién inventada técnica, donde Kurumi, que sabía que si le llegaba a dar ese semejante ataque iba a morir, pondría al resto de sus clones así, haciendo que la protegieran, pero no le sirvió de mucho, ya que, a pesar de todo, sí recibió una gran cantidad de daño, que incluso la obligó a arrodillarse, y viendo a Kurumi con una mirada indiferente, estaría a punto de cortarle la cabeza, pero que logró reaccionar a tiempo, se pondría enfrente de Shido, y con lágrimas en sus ojos diría: por favor, no la mates, Niji-sama, tú no eres así, además que no quiero que cometas tu primer asesinato, pero lo más importante es que quiero que seas el hermano mayor que conocí. Por favor, regresa a ser el mismo que yo recuerdo que eres, inocente a veces, alegre, que casi siempre muestra una sonrisa muy cálida para cualquier cosa, a veces un poco idiota. Así que por favor regresa a ser el mismo de siempre, lo diría dándole un abrazo, donde Shido, al sentir el abrazo de Mana y su calidez, se tranquilizó en su totalidad y viendo a todos lados dijo: ¿en dónde chuchas estoy? Y Mana, que vio ese brillo en los ojos de Shido, intensificó su abrazo y feliz dijo: qué bien, regresaste a la normalidad, me tenías muy preocupada. Y Shido, sin saber lo que estaba pasando a su alrededor, solo le correspondió el abrazo y con una sonrisa diría: perdón, no era mi intención preocuparte de esa forma, lo diría finalmente, notando a Kurumi en un estado lamentable y preocupado por Kurumi se acercó a ella y viendo a las chicas diría: ¿pero qué demonios fue lo que le acaba de pasar a Kurumi-chan? Y Mana, que ya se tranquilizó levemente, le diría que había perdido el control cuando vio que ella había matado a su propio clon. Tras que le dijera eso, los recuerdos de esa escena se le vino a la cabeza, así recordando todo lo que hizo y arrepentido por lo que hizo Shido, intentaría pedirle perdón a Kurumi, pero ella, que recuperó energías, logró teletransportarse con la ayuda de su ángel, donde al irse Shido vería el cielo y diría: realmente lo siento, Kurumi-chan, lamento haberte hecho daño.
Al pensar eso trataría de recordar lo que era ese extraño poder, pero por más que intentaba recordar ese poder no podía, así que decidió en no pensar en eso por el momento, y viendo a Kotori que todavía seguía usando su poder espiritual diría, ahora que ya se calmaron las cosas, quisiera saber el cómo es que estás usando los poderes de los espíritus, ¿acaso eres un espíritu? Y Kotori, que desactivó sus poderes, le diría, que era humana hasta donde recordaba, pero que por alguna extraña razón se había convertido en un espíritu, pero no recordaba el motivo del por qué se volvió en un espíritu, y así como pasó en la línea original, Kotori le pediría una cita y le diría que ahora tenía que hacer lo mismo que con los espíritus, o sea, enamorarla al igual que a las demás. Shido, que no se esperaba eso, le diría que no podía hacer eso ya que a pesar de no ser de sangre, eran hermanos y además de que él era mayor que ella, pero Kotori le diría que no tenía otra opción, donde él con un pequeño suspiro aceptaría y tras aceptar llevaría a Origami al hospital y tras dejarla ahí se iría al parque, donde había visto la verdadera personalidad de Kurumi y viendo al cielo diría: bueno, supongo que si activé este poder una vez, podría volverlo a hacer, solo tengo que recordar el cómo activé ese grandioso poder, lo diría recordando el cómo lo había activado, hasta que se acordó que fue cuando Kurumi había matado a su propio clon, así que, recordando esa escena se empezaría a andar llenando de ira hasta finalmente lograr despertar ese gran poder, pero era tanto poder que no podía controlarlo y se terminaría descontrolando y sin pensarlo empezaría a andar destruyendo todo el parque sin ningún motivo, y al pasar unos pocos minutos se desmayó al su cuerpo, no soportar tanto poder a pesar de su poder de curativos. Al día siguiente Shido, que despertó, vería que el parque estaba destruido de inicio a fin y con una risa nerviosa diría: veo que me descontrolé, supongo que no estoy listo para controlar ese poder, para eso tengo que entrenar no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mis emociones, para poder aunque sea permanecer en ese extraño poder. Y al decir eso notaría que las personas estaban llegando al parque y nervioso se iría corriendo para que no le echaran la culpa. Cuando se fue del parque iría otra vez al hospital para ver a Origami, donde igual que en la serie original andaría con sus perversiones hasta que tocó el tema del espíritu de fuego, donde le diría que supuestamente había sido la causante de la supuesta muerte de sus padres, pero Shido, que quería proteger a su hermana menor, trataría de decirle que no había pensado en nada ya que había quedado en shock al ver al clon de Kurumi ser asesinada en sus ojos sin poder hacer nada, cosa que era real ya que en realidad no era mentira, porque fue así solo le ocultaría la verdad de su hermana. Cuando terminaron con su plática le diría que si no le dan de alta rápidamente prometería en visitarla para la próxima. Bueno, la cita de ambos hermanos sería exactamente igual, solo que esta vez Mana, al no estar herida como en la historia original, ayudaría a Shido en su cita, pero aún así se quitaría el comunicador, y también pasaría igual con el ataque de Origami y con la intervención de Yoshino. Toca y ahora Mana, donde Origami, a pesar de tener mucha ira, no quería lastimar a Mana al ser la verdadera hermana de sangre de Shido, y su futura cuñada la atacaría, pero solo con la intención de dejarla fuera de combate, cosa que pasó. También pasaría igual del beso de Shido y Kotori y del recuerdo de cómo es que Shido tenía esos poderes de recuperación. También pasaría igual del capítulo de relleno del primer capítulo de la segunda temporada, solo con la diferencia de que Mana, que quería estar más con su hermano mayor, se inscribió a la misma prepa que Shido para estar más cerca a él cuando vuelva a estar en peligro, así que mejor vamos con el segundo capítulo de la segunda temporada.
Shido, que estaba sentado en el asiento del avión, estaba viendo cómo Toka y Origami estaban discutiendo por cosas que no tenía sentido alguno, y Shido, que se estaba tocando la cabeza, diría: ¿podrían dejarme descansar aunque fuera un poco, por favor? Lo diría mientras alguien le tomaba una foto donde Shido, que vio al lugar donde se había escuchado ese sonido de cámara, vería una linda rubia que con una amigable sonrisa dijo: lo siento por tomarte desprevenido, es que tenías una expresión bastante interesante y no me pude controlar para tomarte una foto. Y Shido, que por alguna razón sentía escalofríos, diría: no hay problema, señorita, pero una pregunta, ¿me podría decir cuál es su nombre? Y la chica diría con una sonrisa: mi nombre es Ellen. Y Shido, que ahora sí se asustó al recordar el nombre que le había dicho su hermana, pero aún así y tratando de fingir una cara normal, dijo: mucho gusto de conocerla, señorita Ellen. Y ella, que quería decirle algo más, el trío de chicas, que quedaron fascinadas por la cámara de Ellen, le empezaron a hacer varias preguntas donde Shido, que quedó con una gota de sudor, diría en sus pensamientos: veo que esas chicas jamás van a cambiar, pero ¿en qué demonios estoy pensando en estos momentos? Lo más importante es el por qué Ellen, la asistente de Isaac Scott, está aquí. ¿Acaso estará aquí para capturar a Toka, o acaso está aquí para capturarme a mí? Los pensamientos de Shido serían interrumpidos por Toka, que diría: oye Shido-kun, ¿por qué estás tan pensativo? Y Shido, que se puso un poco nervioso, le diría a Toka que le diría cuando bajen del avión, lo diría notando que ya habían aterrizado así los estudiantes, las chicas y Shido bajarían del avión, pero Shido, que sabiendo que Ellen podría estar tan cerca de ellos, decidiría en no bajar la guardia en lo más mínimo. Bueno amigos, hasta aquí dejaré el fic, espero que les haya gustado amigos. Bueno, sin más que decir, nos vemos para el próximo fic. Fin del capítulo.